todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el nuevo serum de Garnier con vitamina C. Vamos a ver bien todo su listado de ingredientes, vamos a ver en qué lugar se encuentran los activos destacados para ver realmente qué es capaz de hacer por nuestra piel y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Garnier ha desarrollado este serum que tiene vitamina C, niacinamida y ácido salicílico. Lo que nos dice es que este serum está específicamente pensado para tratar las manchitas, para aportar luminosidad a nuestra piel y mejorar justamente este aspecto de las manchitas, devolviéndole una uniformidad con nuestro tono de piel. Es cierto que contiene activos que justamente tienen esta finalidad, tienen estas propiedades de igualar nuestro tono, unificar toda nuestra piel, reducir un poquito estas manchitas oscuras y aportar luminosidad. Pero aquí lo más importante es también saber en qué lugar los vamos a encontrar en el listado de ingredientes para ver si están en una proporción suficiente para poder aportarnos todas estas propiedades a nuestra piel. Antes de empezar a hablar un poquito de los activos, del listado de ingredientes, quería hablar de algo que viene indicado también en el etiquetado y en el etiquetado de muchos productos cuando nos dice eficacia probada y nos hace alusión a un test que ha sido probado por X personas y que nos dice justamente el porcentaje de beneficio que se ha obtenido justamente con el uso de este producto. Es importante que tengamos en cuenta que en este caso se ha probado el producto en una marca de acné. Viene así justamente indicado en su etiquetado que se ha probado la mejoría en una marca de acné, no en una mancha per se en nuestra piel, sino una marquita de acné que es cierto que se queda algo más oscura, un poquito más rojita en nuestra piel, como ha ido mejorando. Así que tenemos que tener en cuenta que los resultados se han basado un poquito en esta mejoría antimanchas con respecto a una marquita de acné, no una mancha mucho más oscura, etcétera. Tenemos que tener en cuenta también que si tenemos manchitas en nuestra piel, unas manchitas mucho más acusadas, tenemos que ir siempre a un dermatólogo y es posible que según el tipo de manchita que tengamos que ir a un tratamiento en cabina, a un tratamiento especializado. Tenemos que tener en cuenta que con este tipo de productos, con estos serums, etcétera, podemos ayudar a mejorar un poquito el aspecto de nuestras marcas, de nuestras manchitas, pero no vamos a eliminarlas completamente según sea nuestro tipo de mancha. No podemos esperar unos resultados de que desaparezca, que nuestra piel se vea uniforme, que nuestra piel se vea perfecta. Tenemos que tener en cuenta también qué estamos utilizando, qué producto estamos utilizando y si realmente tenemos una marquita que es mucho más acusada, tenemos que ir al dermatólogo, siempre ver bien una valoración, siempre tener un diagnóstico de nuestro dermatólogo y que nos aconseje realmente qué sería la mejor opción. Es cierto que también si tenemos unas marquitas y unas manchitas mucho más acusadas es probable que tengamos que ir justamente a un centro especializado a hacernos un tratamiento específico para justamente el tipo de marca o manchita que tengamos. Este tipo de producto nos puede ayudar un poquito, pero sí que quería hacer justamente incidencia en aquello que nos resalta, que en las pruebas estos estudios se han realizado sobre una marquita de acné. Teniendo esto en cuenta, también nos dice en su etiquetado que también lleva ácido hialurónico para también aportarnos un poquito hidratación. Así que ahora que ya hemos visto un poquito los tres activos que vienen resaltados, que serían la vitamina C, la niacinamida y también el ácido salicílico, y también nos dice que tiene ácido hialurónico, vamos a irnos al listado de ingredientes, vamos a ver en qué lugar se encuentran estos activos que vienen destacados y vamos a ver también qué activos nos encontramos en los primeros lugares para ver realmente qué activos se encuentran en una mayor proporción y realmente qué vamos a obtener con el uso de este producto. Pues bien, este serum de vitamina C de Garnier tiene 34 ingredientes en total, que son bastantes, y tendríamos en primer lugar el agua, a continuación la glicerina, que como ya sabemos, la glicerina es un humectante, un hidratante que se encarga de mantener nuestra piel bien hidratada durante mucho más tiempo. Y a continuación encontramos el alcohol. Así que muchísimo cuidado con aquellas personas que tengan pieles sensibles, pieles con tendencia a irritarse. Estamos encontrando el alcohol en una muy alta proporción en el listado de ingredientes. Ya sabemos que el alcohol actúa no solamente como agente antimicrobiano, como un conservante, también actúa justamente teniendo este efecto astringente en nuestros poros y es por esto que lo han puesto tan arriba en el listado de ingredientes, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante para todas aquellas personas que tengáis especial tendencia que se puede irritar, especial sensibilidad.
tenéis que tener en cuenta que este alcohol se encuentra en una proporción muy alta con respecto al total de la fórmula. Los dos siguientes ingredientes se encargan de controlar la viscosidad y también de aportarnos hidratación, y es después de estos dos cuando encontraríamos la niacinamida. Es cierto que se encuentra dentro de los 10 primeros ingredientes, así que dentro de todo la tendríamos en una proporción bastante buena. Ya sabemos que la niacinamida es la forma soluble de la vitamina B3 y se encarga justamente de unificar también nuestro tono e intentar reducir así también un poquito estas manchitas, justamente aportando esta igualdad a nuestra piel. Así que la niacinamida sí que es verdad que la encontramos en una proporción bastante buena. Es verdad que no está tan alta como en otros productos, por ejemplo, pero no se encuentra en una proporción muy baja, está dentro de los 10 primeros ingredientes, así que dentro de todo este primer activo que venía destacado no se encuentra en una proporción muy baja, se encuentra en una proporción bastante buena para poder obtener sus beneficios. No es hasta el número 11, 12 y 13 cuando encontramos un derivado de la vitamina C, además de extractos de limón. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en el etiquetado y nos indica que contiene vitamina C, en la vitamina C aparece un asterisco. Cuando vamos a ver la información que nos dice este asterisco, nos dice que contiene un derivado de la vitamina C y que también contiene derivados también del limón, que justamente es el caso, y lo encontramos en el número 11, 12 y 13. Como ya sabemos, también aparte de ayudarnos a igualar nuestro tono, también la vitamina C, los derivados de la vitamina C, etcétera, lo que nos hacen es aportarnos muchísima luminosidad a nuestro rostro. Añadido a estas propiedades, como ya sabemos, también actuaría como un antioxidante combatiendo los radicales libres y actuando así también con estas pequeñas arruguitas, etcétera. Sería en el número 15 donde encontraríamos el derivado del ácido hialurónico, que también venía indicado en el etiquetado, que como ya sabemos actuaría como humectante, hidratante de nuestra piel. A continuación de este encontraríamos la adenosina, que actuaría fundamentalmente como calmante y regenerador de nuestra piel. Y ya de cara al final también encontraríamos la vitamina E, un derivado de la vitamina E, y ya de muy cara al final encontraríamos el ácido salicílico. Es cierto que las concentraciones de ácido salicílico que se pueden utilizar en nuestros cosméticos son bastante bajas, os las voy a dejar por aquí, así que es por esto que encontramos el ácido salicílico ya de cara al final de nuestra formulación. Pero es cierto que de los activos que venían resaltados, a excepción de la niacinamida, que no se encuentra en una muy mala proporción, es cierto que el resto de activos no se encuentran en los primeros 10 ingredientes, no estarían en una proporción realmente muy alta, y también tenemos que tener en cuenta que en total tiene 34 ingredientes, tiene muchísimos ingredientes este listado, así que también me gustaría mucho que todas aquellas personas que tengáis cualquier tipo de tendencia que vuestra piel se irrite, etcétera, mirad bien todos los ingredientes, porque también contiene bastantes perfumantes, simplemente para que tengáis en cuenta que posiblemente para aquellas personas que tengan tendencia a que su piel se irriten, sean estas pieles algo más sensibles, etcétera, sí que es cierto que tendríais que mirar bien el listado para aseguraros de que ninguno de los ingredientes que contiene pueda provocaros algún tipo de irritación en vuestra piel. Y realmente del resto de ingredientes no podríamos destacar ningún ingrediente así que sea muy notorio, ningún ingrediente diferenciador. Tenemos emolientes, humectantes, reguladores del pH, agentes quelantes que nos aportan estabilidad, tenemos emulsionantes que se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables, estabilizadores de emulsiones, etcétera. No tenemos ningún activo algo así que sea más llamativo, que tenga unas propiedades algo más diferenciadoras, pero sí que es cierto que hemos encontrado todos los activos que venían resaltados en el etiquetado y hemos ido viendo más o menos en qué lugar se encontraban. Añadido a esto, decir que en el etiquetado indicaba que un 3,5% de este conjunto de activos, niacinamida, vitamina C y ácido salicílico, es un 3,5% del total de la fórmula. Esto quiere decir que tanto niacinamida, vitamina C y estos derivados que hemos visto, y también el ácido salicílico, entre ellos sumarían un 3,5% del 100% del total de la fórmula. Simplemente para que tengamos un poco en cuenta este tema de las proporciones, de en qué lugar, en qué cantidad podemos encontrar estos activos que son los que vienen resultados en la formulación. Dicho esto, vamos a conocer el precio, vamos a hacer unas conclusiones finales, vamos a ver si realmente vale la pena y realmente qué puede aportarnos a nuestra piel y a qué tipo de piel se ajustaría mejor este serum. Pues bien, este serum cuesta 11 euros, 80, 12 euros aproximadamente por 30 mililitros. Así que haciendo un poquito un balance de los activos que hemos visto y realmente qué beneficios podríamos obtener, vamos a tener un serum que sí que es verdad que tiene estos activos, no los tiene una muy alta proporción. Es cierto que tenemos otros serums, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es verdad que The Ordinary
tiene unos activos tanto de Ordinary, Revox, Beauty Drops. Todas estas marcas tienen unos activos en una concentración mucho más alta. Vamos a obtener más beneficios utilizando estos serums porque tienen los activos en concentraciones más altas con respecto a este tipo de productos y además a un precio que es la mitad de este tipo de productos. Es cierto que aquí tenemos una combinación de varios activos que nos van justamente a proporcionar muchas propiedades, pero no se encuentran todos estos activos en una proporción suficiente para que podamos sentir así sus beneficios. Es cierto que a excepción del ácido salicílico, que es verdad que se encuentra muy de cara al final debido a que los porcentajes que tiene que tener el ácido salicílico están muy regulados en nuestros cosméticos, es cierto que el tema de la vitamina C, de estos derivados que hemos visto, también del ácido hialurónico, etcétera, podrían haber estado mucho más arriba en nuestra formulación para obtener más así sus beneficios. Dicho esto, ¿en qué tipo de piel se adaptaría mejor y realmente qué beneficios vamos a obtener? Es cierto que, como hemos visto, tenía alcohol en su composición, así que para todas aquellas personas que tengáis las pieles sensibles, vamos a dejar de lado este serum porque es posible que notemos irritabilidad, que notemos mucha sensibilidad cuando lo apliquemos. Es cierto que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles con respecto a que es un serum muy liviano, se absorbe rápidamente, la textura que tiene no es una textura densa, además se aplica en formato gotero, el formato gotero es un formato que me encanta y es cierto que en cuanto a la textura sí que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles. En cuanto a su capacidad anti-manchas, realmente va a conseguir eliminar las manchas como y bien indicado y viene resaltado en el etiquetado. Pues como hemos visto y viendo la proporción en la que se encuentran sus activos, realmente no. Puede ayudarnos a mejorar un poquito la apariencia, puede ser, pero al final tenemos que tener en cuenta que el test lo han probado sobre una marquita de acné. La propia marquita de acné poco a poco va cicatrizándose, va mejorando también su aspecto. Así que realmente aquí han convergido justamente dos procesos, desde la propia cicatrización y también el que estamos aplicando el serum para ver los resultados. Simplemente tener en cuenta que para aquellas personas que tengáis manchitas, marquitas, como siempre digo, por favor acudid al dermatólogo, aseguraros bien de un buen diagnóstico para hacer así también un buen tratamiento. Este tipo de productos pueden ayudarnos a mejorar un poquito la apariencia, pero no nos van a eliminar completamente las manchitas, las marquitas en nuestra piel, especialmente si son muy profundas, si realmente son muy notorias, si también tenemos unas marquitas que llevan muchos años con nosotros. Tenemos que tener en cuenta que lo más importante, además de aplicarnos también productos que puedan ayudarnos un poquito a mejorar, es que tengan los activos en una proporción suficiente para que podamos sentir así los beneficios y tener siempre un buen diagnóstico médico, un buen diagnóstico dermatológico para saber cómo tratarlo. Además también, como siempre, lo más importante para intentar prevenir que las manchas vayan a más y mejorar su aspecto, también súper importante aplicar siempre protector solar cuando estemos expuestos a la radiación ultravioleta. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado este serum y si lo habéis hecho, qué tal os ha funcionado. ¿Habéis probado otro serum que sea antimanchas, que también contenga vitamina C, que contenga algún ácido, que contenga también algún extracto, etcétera, que hayáis notado realmente que funciona? ¿Os gustaría que hiciera alguna comparación entre serums con vitamina C, con cualquier otro activo, con alfa, beta hidroxiácidos, para ver un poquito qué diferencias tienen y en qué proporción se encuentran sus ingredientes? Dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!